Un buceador aficionado cualquiera se sumergió en busca de paz y tranquilidad, pero accidentalmente se topó con algo increíble. Bajo el agua le esperaba una ciudad antigua, con puertas gigantes y símbolos que nadie había visto antes. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Marcus había nacido en un pequeño pueblo de la costa este de los Estados Unidos, un lugar donde el aire siempre olía a sal, y las gaviotas surcaban el cielo dejando su grito áspero como parte inseparable de la rutina. La vida allí parecía marcada por el compás del mar. Las mareas dictaban el ritmo del puerto. Los barcos iban y venían como si respiraran junto con la tierra. Y los habitantes del pueblo, gente sencilla y trabajadora, organizaban sus días alrededor de ese latido constante. La casa de su familia era modesta, de madera pintada de blanco que se iba descascarando con los años, con un pequeño jardín donde su madre trataba de hacer crecer flores que a menudo se marchitaban por la brisa salina. Su padre, hombre de hombros anchos y manos endurecidas por la labor física, trabajaba descargando mercancías en los muelles. Volvía cada tarde con la ropa impregnada de olores mezclados, el aceite de las grúas, el hierro de las cadenas, el salitre que impregnaba cada caja que bajaba de los barcos. Para Marcus aquel olor era símbolo de esfuerzo y dignidad. Su madre, en cambio, era enfermera en el hospital local. Tenía un carácter fuerte y una paciencia infinita, como si hubiera aprendido a escuchar los silencios de los enfermos y a darles calma con una simple mirada. De ella heredó la serenidad y cierta ternura callada. De su padre, el respeto por el trabajo arduo y honesto. Desde muy pequeño, Marcus mostró una inclinación distinta a la de los demás niños. Mientras sus compañeros de juegos se entusiasmaban con partidos improvisados de béisbol en el descampado o competían por quién corría más rápido por las calles polvorientas, él prefería escaparse hasta la playa. Allí se pasaba las horas caminando por la orilla, recogiendo objetos arrastrados por la marea, conchas que brillaban como porcelana, trozos de madera pulidos por el agua hasta quedar suaves como seda, o pequeñas piedras que, al humedecerse, parecían joyas nacidas del fondo del océano. Cada hallazgo era para él un misterio. No podía evitar imaginar que aquellas conchas habían viajado desde mares lejanos, que la madera había formado parte de un barco hundido en una tormenta, y que las piedras eran fragmentos de civilizaciones perdidas. Llevaba todo en los bolsillos, a tal punto que su madre se desesperaba cada vez que encontraba arena en el fondo de la lavadora. Pero para el niño, esos tesoros eran pruebas de que el mar tenía historias que contar, y él quería escucharlas todas. La primera vez que Marcus sintió que el mar podía ofrecerle algo más que simples hallazgos fue durante una excursión escolar. Tenía 12 años cuando su clase fue al centro marino que quedaba a pocas millas del pueblo. Para la mayoría de los estudiantes, aquel paseo era solo una manera de perder un día de clases. Rieron, se empujaron y se quejaron del olor fuerte a pescado y algas. Pero Marcus no podía apartar la vista de los tanques de agua, donde nadaban criaturas desconocidas para él. Le fascinaban los movimientos pausados de los peces, la forma en que la luz se filtraba a través del agua, creando destellos sobre sus escamas, el silencio que parecía cubrirlo todo en aquel ambiente sumergido. El momento crucial llegó cuando los guías de la excursión organizaron una demostración de buceo en aguas poco profundas. Entregaron a los niños máscaras y tubos de snorkel. Muchos se lo tomaron como un juego y se rieron al ver sus propios reflejos distorsionados en el cristal de la máscara. Marcus, en cambio, sintió un estremecimiento cuando hundió la cara en el agua. El mundo de arriba desapareció de inmediato. No escuchó más gritos ni risas, solo el burbujeo de su respiración y un silencio nuevo, profundo, que no se parecía a nada. Vio cómo los rayos del sol se quebraban en líneas doradas dentro del agua, cómo pequeños peces se deslizaban a su alrededor con movimientos que parecían coreografiados, cómo las algas se balanceaban suavemente, como cortinas verdes agitadas por un viento invisible. En ese instante, Marcus comprendió que había encontrado un lugar donde se sentía libre. No libre como cuando corría por la calle o cuando terminaba los deberes escolares, sino libre de verdad, en un sentido que todavía no sabía expresar. Fue como si hubiera traspasado una puerta hacia otro mundo. Cuando salió a la superficie,
respirando con agitación, supo que quería volver a cruzar esa puerta una y otra vez. Ese breve instante marcó su destino. Durante las semanas siguientes, Marcus no pensó en otra cosa. Preguntó en la biblioteca del pueblo por libros de buceo, de biología marina, de arqueología subacuática. Descubrió relatos de exploradores que habían encontrado barcos hundidos, ciudades sumergidas y tesoros que habían dormido bajo el agua durante siglos. Cada página alimentaba su imaginación y su deseo de regresar al mar, no como un simple bañista, sino como alguien que buscaba comprender. Sus padres lo miraban con una mezcla de orgullo y preocupación. El padre sonreía al ver en su hijo esa fascinación, pero la madre temía que el mar, tan impredecible y peligroso, se lo pudiera arrebatar algún día. Sin embargo, Marcus no escuchaba advertencias. Estaba decidido a hacer suyo ese nuevo mundo. Con los pocos ahorros que le daban sus tareas ocasionales y su pequeña mesada, compró unas aletas baratas de segunda mano y una máscara más resistente. Practicaba cada tarde, conteniendo la respiración más tiempo, sumergiéndose un poco más, explorando rincones donde las olas golpeaban fuerte contra las rocas. El mar, a veces cruel, le dio sus primeras lecciones. Una tarde quedó atrapado en un grupo de algas que se cerraron como tentáculos alrededor de su pierna. Durante unos segundos el miedo lo paralizó. Creyó que se ahogaría, pero logró tranquilizarse y liberarse con paciencia. En otra ocasión tragó agua por descuido y regresó tosiendo a la orilla, mareado y asustado. Pero ninguna de esas experiencias lo alejaron de su pasión. Al contrario, fortalecieron su respeto hacia la fuerza del océano. Comprendió que para merecer entrar en sus profundidades debía hacerlo con humildad y cuidado. A medida que crecía, el contraste con sus compañeros se hacía más evidente. Mientras ellos hablaban de deportes, de música o de las modas que llegaban desde la ciudad, Marcus prefería hablar de naufragios, de criaturas marinas o de las leyendas de continentes perdidos. En el fondo se sentía un poco aislado, pero no le importaba. Para él la verdadera compañía estaba en el sonido del mar, golpeando las rocas y en la idea de que, en algún lugar bajo las olas, dormían secretos esperando ser descubiertos. Cada vez que miraba el horizonte al atardecer, cuando el sol se hundía lentamente en el agua y pintaba de oro la superficie, sentía que el mar lo llamaba con una voz silenciosa, prometiéndole revelaciones. Su madre, con gesto resignado, lo veía regresar con bolsillos llenos de piedras y conchas, con el cabello mojado y los ojos brillantes de entusiasmo. Le advertía sobre los peligros, le pedía que no se adentrara tanto, pero Marcus siempre respondía con una sonrisa tranquila. Sabía que no podía explicar lo que sentía. El océano era más que un paisaje o un pasatiempo. Era un misterio que latía dentro de él, un espacio donde la vida parecía adquirir otra dimensión. Aunque todavía no lo sabía, aquel vínculo lo acompañaría hasta la madurez, moldeando su carácter y conduciéndolo, paso a paso, hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Las noches en su infancia quedaban marcadas por el murmullo constante de las olas. Mientras los demás dormían, Marcus se levantaba en silencio. Abría la ventana y escuchaba el vaivén del agua. Cerraba los ojos y se imaginaba descendiendo a mundos desconocidos, atravesando pasajes de roca, encontrando tesoros olvidados. En su mente, el mar no solo era agua y sal, era memoria. Y aunque entonces no podía saberlo, esa memoria lo aguardaba paciente, enterrada bajo siglos de arena y corrientes, esperando que un día él la trajera de nuevo a la luz. Los años pasaron y Marcus dejó atrás la infancia, aunque nunca abandonó aquella sensación de que el océano le hablaba en un idioma solo para él. Terminó la escuela sin destacar demasiado, no por falta de inteligencia, sino porque las aulas le parecían estrechas comparadas con la inmensidad del mar. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, muchos de sus compañeros se marcharon a universidades de ciudades lejanas. Algunos soñaban con convertirse en abogados, ingenieros o médicos, pero Marcus no tenía ese tipo de aspiraciones. Su familia no contaba con recursos suficientes para costear estudios, y él mismo sentía que los libros, por útiles que fueran, nunca podrían darle lo que encontraba bajo el agua. Así fue como empezó a trabajar en un taller mecánico del pueblo,
aprendiendo a reparar motores y a ganarse la vida con la grasa en las manos. El taller se convirtió en su rutina diaria. El sonido de las herramientas, el olor del aceite y la repetición de tareas le daban cierta estabilidad, pero en el fondo siempre supo que no era allí donde se sentía completo. Sin embargo, aceptaba el trabajo con humildad, consciente de que cada dólar ganado significaba un paso más hacia su verdadera pasión. Porque mientras otros compañeros gastaban su salario en fiestas, ropa nueva o en viajes breves a la ciudad, Marcus guardaba cada billete con disciplina, pensando en la próxima pieza de equipo de buceo que podría comprar. Su primera gran adquisición fue un traje de neopreno usado, con remiendos en las costuras, pero todavía funcional. Lo había visto en una tienda de segunda mano y lo había mirado tantas veces que, cuando finalmente pudo llevárselo, sintió que había conquistado una parte de sí mismo. Después vinieron otros objetos, siempre comprados con esfuerzo. Un regulador sencillo, un cinturón de plomo, un par de aletas resistentes. Cada pieza nueva era como una llave que le abría más puertas hacia el fondo del mar. No se trataba de un capricho, sino de un ritual. Cuando llegaba a casa con un nuevo objeto, lo examinaba con minuciosidad. Lo limpiaba, lo ajustaba, como si estuviera preparando un instrumento sagrado. Sus padres, que habían aprendido a aceptar su pasión, observaban con una mezcla de asombro y resignación cómo la habitación de su hijo se llenaba de objetos relacionados con el buceo. Mientras otros muchachos colgaban pósters de ídolos deportivos o de bandas musicales, Marcus tenía mapas marinos, fotografías de naufragios y artículos sobre exploraciones submarinas. Su vida cotidiana transcurría en esa dualidad. De día era un mecánico serio, callado, que cumplía con su trabajo sin quejas y sin destacar demasiado. De noche y en sus horas libres, se transformaba en otra cosa. Un hombre que sentía que su verdadera existencia comenzaba en el instante en que se colocaba la máscara sobre el rostro y dejaba que el mar lo envolviera. Los fines de semana a veces ayudaba en los muelles, donde todavía trabajaban algunos viejos amigos de su padre. Ellos lo conocían bien y lo respetaban. Lo veían cargar tanques de aire en su furgoneta, preparar su equipo con un cuidado casi reverencial, y asentían en silencio. Para los pescadores del lugar, Marcus era un hombre extraño, pero no por ello menos confiable. Nunca molestaba, nunca interfería en sus faenas y a menudo escuchaba atento las historias que ellos contaban sobre cosas vistas en alta mar. De esas conversaciones sacaba información valiosa. Algunos hablaban de formas extrañas en el fondo, de piedras demasiado rectas para ser naturales, de ruidos que no se podían explicar. Casi siempre eran comentarios al pasar, dichos con la ligereza de quien no presta demasiada atención a lo inexplicable. Pero Marcus, en cambio, registraba cada palabra en su memoria como si fueran coordenadas en un mapa secreto. Años más tarde, recordaría especialmente las palabras de un pescador anciano que había señalado un lugar alejado de la costa, describiéndolo como un sitio donde el mar guarda piedras que no le pertenecen. Aquella frase se clavó en la mente de Marcus, encendiendo una curiosidad que jamás se apagaría. Su madre, aunque orgullosa de verlo trabajador, temía que el mar acabara por consumirlo. Lo veía regresar exhausto, con la piel marcada por el sol y el cabello siempre húmedo de sal. Pero lo que más la inquietaba era la intensidad en los ojos de su hijo. Había en ellos una llama que ella no lograba comprender, como si cada inmersión lo llevara más lejos de la superficie que compartían. Marcus intentaba tranquilizarla, asegurándole que no corría riesgos innecesarios, que conocía bien sus límites. Sin embargo, en su interior sabía que cada vez estaba dispuesto a ir un poco más allá, a arriesgar un poco más, con tal de descubrir lo que sentía escondido bajo las aguas. El pueblo entero lo veía como un hombre sencillo. Saludaba con una inclinación de cabeza a los vecinos, compraba pan en la misma panadería de siempre, ayudaba ocasionalmente a arreglar los coches de los ancianos sin cobrarles nada. A ojos de los demás era casi invisible en su normalidad, pero dentro de él la vida tenía otra dimensión. Cuando se sentaba en las rocas frente al mar al anochecer, con las herramientas del taller aún oliendo a aceite en sus manos, sentía que esa rutina era solo una fachada. El verdadero Marcus vivía debajo del agua,
en el silencio azul donde cada burbuja parecía contar un secreto. Con el tiempo, sus inmersiones se volvieron más largas y más frecuentes. Empezó a explorar lugares que pocos conocían, calas solitarias, bahías olvidadas por los turistas. Allí encontraba la paz que tanto necesitaba, lejos del ruido del mundo. Pero también encontraba señales, rocas que parecían formar ángulos extraños, alineaciones que despertaban sospechas en su mente, aunque muchas veces se decía a sí mismo que podían ser formaciones naturales. En el fondo de su corazón crecía la certeza de que no todo lo que veía era obra del azar. Las noches eran el espacio donde su obsesión tomaba mayor fuerza. Mientras el resto del pueblo dormía, Marcus se quedaba despierto, revisando sus mapas, anotando coordenadas aproximadas, estudiando con una linterna los libros prestados de la biblioteca. Se adentraba en relatos sobre civilizaciones perdidas, sobre ciudades sumergidas que habían inspirado leyendas como la de Atlántida. Para la mayoría, esas eran historias fantásticas, cuentos sin valor histórico. Para él, en cambio, eran posibilidades, ecos de algo que quizá aguardaba aún bajo las olas. De ese modo, sin darse cuenta, Marcus fue construyendo una vida dividida. A la luz del día, era un trabajador más, un vecino como cualquier otro. Bajo el agua, en cambio, se sentía un explorador, un guardián de secretos que todavía no habían sido revelados. Con cada año que pasaba, esa segunda vida crecía en intensidad, desplazando poco a poco a la primera. Aunque no lo admitiera en voz alta, su verdadera lealtad ya no estaba con el taller ni con el pueblo, sino con el océano. Era allí donde encontraba su identidad, allí donde sentía que respiraba de verdad. Y así, mientras el mundo lo veía como un hombre común, Marcus se adentraba cada vez más en la senda de la obsesión. Una obsesión silenciosa, invisible, pero tan poderosa como las corrientes que modelaban la costa. Una obsesión que pronto lo conduciría hacia un descubrimiento capaz de cambiar no solo su vida, sino la forma en que entendería el pasado de la humanidad. Las noches de Marcus comenzaron a llenarse de una inquietud distinta, un murmullo constante en su mente que no lo dejaba descansar. Aquella frase del viejo pescador sobre piedras que no pertenecían al mar regresaba a su memoria una y otra vez, como una campana que resonaba bajo las olas. Su rutina de trabajo en el taller seguía igual, pero ya no lograba concentrarse en los motores ni en las piezas oxidadas que reparaba. Cada tornillo que ajustaba parecía recordarle el deseo de girar otra llave, una invisible, que abriría un mundo oculto bajo el agua. Así fue como una tarde de verano, después de una larga jornada, se decidió a preparar su equipo con una determinación nueva. Algo le decía que había llegado el momento de probar suerte en aquel sitio, señalado por los marineros. Un rincón solitario de la costa al que pocos se atrevían a acercarse. La preparación de su equipo fue un ritual lento y minucioso. Recorrió con las manos cada hebilla de su chaleco, probó la presión de los tanques, revisó el regulador una y otra vez. No era simple precaución, era respeto. Marcus sabía que el mar no perdonaba la imprudencia y que para ganarse el derecho de explorar debía hacerlo con la reverencia de quien entra en un templo. Esa noche apenas logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía formas vagas en la oscuridad del agua, como si las sombras ya lo estuvieran llamando. Cuando por fin amaneció, el cielo se teñía de un azul claro, y el aire llevaba un frescor húmedo que presagiaba calma en el mar. El viaje hasta la cala fue silencioso. Condujo su furgoneta por la carretera que bordeaba los acantilados, y desde allí pudo contemplar cómo las olas golpeaban con fuerza las rocas. El olor a sal se mezclaba con el de las algas secas, y el graznido de las gaviotas acompañaba cada curva del camino. Al llegar, encontró un lugar solitario, apenas un espacio entre las piedras donde podía aparcar y descargar el equipo. El sitio no parecía recibir visitantes, salvo las aves marinas que anidaban en los salientes. Marcus se detuvo unos instantes, respiró profundamente y dejó que el rumor del océano llenara su pecho. Sentía que estaba a punto de atravesar un umbral. El agua estaba fría cuando se sumergió, pero enseguida el mar lo recibió con ese abrazo familiar que siempre le devolvía la calma. La superficie quedó atrás, con su luz deslumbrante y su ruido de gaviotas,
y poco a poco la penumbra líquida lo envolvió. Avanzaba con movimientos seguros, dejando que las burbujas ascendieran a su espalda. Al principio, el paisaje submarino no ofrecía nada fuera de lo común. Bancos de peces plateados que se abrían como abanicos, praderas de algas que se mecían con suavidad, formaciones rocosas desgastadas por el tiempo. Sin embargo, a medida que descendía, algo comenzó a cambiar. Marcus notó líneas rectas donde debería haber solo caos de piedras irregulares. Las rocas, en lugar de amontonarse al azar, parecían dispuestas con una intención oculta. Una losa destacaba entre todas. Estaba medio cubierta por la arena, pero su superficie era tan lisa que parecía pulida por manos humanas. Se acercó con cuidado y con la mano enguantada apartó la capa de sedimento que la cubría. El agua se enturbió por un instante, y cuando se aclaró, Marcus contuvo la respiración, aunque sabía que el regulador no le permitiría dejar de inhalar. Aquella línea era perfecta, una arista tan recta que no podía ser fruto del azar. Se apartó unos metros para observar mejor. La losa se extendía más allá de lo que su vista alcanzaba, y no estaba sola. Otras formas aparecían alrededor, como esquinas, ángulos, superficies planas que la naturaleza difícilmente habría creado en conjunto. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Había visto extrañas formaciones rocosas antes. Sabía que el mar podía esculpir figuras insólitas, pero nunca algo así, con semejante precisión geométrica. Aquello era distinto. Aquello tenía intención. Su corazón latía con fuerza dentro del pecho, acelerado, y el ruido de su respiración, amplificada por el regulador, le sonaba como un tambor. Quiso seguir, avanzar más, explorar cada rincón de aquel hallazgo. Pero el manómetro en su muñeca le recordó una verdad implacable. El tiempo era limitado. El aire de su tanque comenzaba a descender peligrosamente, y un paso en falso podía significar quedarse atrapado en la profundidad sin posibilidad de retorno. Marcus sabía que la prudencia era su mejor aliada. Aún con el alma ardiendo de curiosidad, comenzó el ascenso con movimientos lentos, obligado a abandonar el misterio que apenas había rozado con la yema de los dedos. La superficie se abrió sobre él como un espejo que lo devolvía al mundo de arriba. El sol le cegó por un instante cuando retiró la máscara y respiró el aire libre, pero la sensación de haber dejado algo inmenso atrás lo golpeó con fuerza. Nadó hasta la orilla, arrastró su cuerpo exhausto sobre las rocas y permaneció allí largo rato, con la vista fija en el horizonte. No sentía cansancio físico, sino una mezcla de vértigo y revelación. Estaba seguro de que había visto los restos de algo que no pertenecía solo a la naturaleza. Aquella noche no logró conciliar el sueño. En su cuarto, rodeado de mapas y objetos marinos, volvía a cerrar los ojos y a ver la losa emergiendo de la arena, las líneas rectas brillando bajo la luz débil del fondo. Se levantó varias veces de la cama para revisar su cámara, aunque no había llevado consigo en esa primera exploración. Se maldijo en silencio por no haberla preparado. Necesitaba pruebas, necesitaba más que recuerdos o impresiones. Sabía que a la mañana siguiente no podría soportar la espera. Debía regresar al mismo lugar, con su cámara lista para capturar aquello que el mar intentaba ocultar. Cuando el alba llegó, Marcus ya había tomado su decisión. Pasó horas limpiando y revisando el equipo, cargando las baterías, asegurándose de que nada fallara. No era simplemente un regreso, era una promesa hecha a sí mismo y al mar. En lo profundo lo aguardaba algo grande, algo que había permanecido oculto durante siglos o milenios. Lo había tocado apenas, y ya sentía que su vida entera estaba ligada a esa búsqueda. Mientras el pueblo todavía dormía y las primeras luces doradas pintaban el cielo, Marcus cargó de nuevo la furgoneta, con el corazón encendido por una certeza. Había dado el primer paso hacia un descubrimiento que lo cambiaría todo. El regreso al taller después de aquella primera inmersión no fue más que una sombra de rutina. Marcus atendía a los clientes, revisaba motores, apretaba tuercas y cambiaba filtros de aceite, pero todo lo hacía en un estado casi automático. Su mente no estaba allí, sino en las profundidades de la cala solitaria, donde había rozado con la punta de los dedos algo que escapaba al orden natural. Pasaba las noches dando vueltas en la cama, con los ojos abiertos hacia el techo,
repasando una y otra vez la imagen de aquella losa, el ángulo perfecto que se asomaba bajo la arena, la certidumbre de que lo que había visto no era casualidad. No podía permitir que aquello se quedara solo en un recuerdo borroso. Necesitaba pruebas, necesitaba algo tangible que pudiera observar, detener en el tiempo, analizar cuadro por cuadro. Así fue como, con una determinación que le quemaba en las venas, preparó su equipo con mayor rigor que nunca. Colocó las baterías recién cargadas en la cámara subacuática, revisó el foco de la linterna, llenó el tanque de aire hasta el límite y comprobó las correas de su chaleco una y otra vez. El sol apenas había asomado cuando ya estaba de nuevo en la carretera que bordeaba los acantilados. La furgoneta avanzaba lenta, cargada con el peso del equipo y con el silencio expectante de su conductor. La brisa fresca de la mañana soplaba desde el mar y cada curva le ofrecía destellos plateados del agua en calma. Había algo solemne en aquel viaje, como si supiera que estaba a punto de sellar un pacto con el océano. El descenso en el agua fue distinto a todos los anteriores. Esta vez no se detuvo a contemplar la belleza de los peces ni la danza de las algas bajo la luz filtrada. Nadaba con un propósito preciso, con el cuerpo tenso de anticipación. A medida que avanzaba, los contornos familiares del fondo comenzaron a abrirse de nuevo ante sus ojos. Las rocas, la arena y finalmente aquellas líneas que lo habían mantenido despierto tantas noches. Al llegar a la gran losa, Marcus encendió la cámara y la linterna, iluminando la superficie lisa que emergía bajo la arena. El haz de luz reveló más de lo que recordaba. Grietas que parecían formar patrones, marcas erosionadas por el tiempo pero aún visibles. Se alejó unos metros y comenzó a grabar lentamente, recorriendo con el objetivo cada borde, cada ángulo, cada sombra. Al desplazarse, descubrió que lo que había tomado por una simple losa aislada formaba parte de algo mucho mayor. Allí donde la arena se retiraba, aparecían más bloques alineados, como muros que se prolongaban hacia la oscuridad. Una estructura surgía poco a poco de la penumbra, revelándose como una muralla sumergida, con esquinas rectas y plataformas que parecían escalones. Marcus contuvo el aliento, no de miedo, sino de un asombro reverente. El océano le mostraba que sus intuiciones eran ciertas. A medida que se adentraba en aquel escenario, la cámara captaba imágenes que parecían sacadas de un sueño. Había columnas quebradas y cubiertas de algas, restos de arcos que apuntaban hacia arriba como brazos rotos, superficies planas que se extendían hasta perderse en la oscuridad. La linterna apenas alcanzaba a iluminar fragmentos, pero lo suficiente para demostrar que aquello no era un juego de la naturaleza. Había intención en cada piedra, una lógica que no pertenecía a la casualidad de las corrientes ni al capricho del tiempo. El corazón de Marcus golpeaba con fuerza contra el neopreno, y la respiración dentro del regulador sonaba agitada, pero la lucidez de la misión lo mantenía firme. Documentó cada rincón, cada detalle, cada ángulo que su tanque de aire le permitía alcanzar. Descubrió lo que parecía una escalinata que descendía hacia un nivel inferior, casi enterrada en arena y cubierta de corales. Grabó también una plataforma rectangular, tan definida que resultaba imposible no imaginar que allí se había erigido algo importante. Cuando el manómetro le advirtió que debía comenzar el ascenso, Marcus sintió una punzada de frustración. Quería seguir, explorar más, perderse en ese laberinto de piedra y silencio. Sin embargo, sabía que debía respetar los límites, que cada minuto de aire era precioso y que arriesgarse más de la cuenta podía costarle la vida. Inició la subida con movimientos medidos, sin apartar la vista de las sombras que quedaban atrás. El regreso a la superficie fue un tránsito extraño, como si pasara de un mundo a otro. Cuando finalmente emergió y retiró la máscara, el cielo azul le pareció demasiado luminoso, demasiado banal después de lo que había visto abajo. De regreso en la orilla, se sentó sobre las rocas, con el cuerpo empapado y exhausto, pero con la mente ardiendo. Sabía que no había sido un espejismo, que no eran simples rocas acomodadas por el azar. Lo tenía en sus manos. La cámara guardaba las pruebas. Cargó el equipo en la furgoneta con un cuidado casi ceremonioso
y condujo de vuelta a su casa con la sensación de que estaba transportando un tesoro invisible. Esa noche, después de una ducha rápida y una cena que apenas probó, Marcus encendió su viejo portátil y volcó en él las imágenes de la cámara. La pantalla parpadeó y de pronto, allí estaba. La losa, la escalera, los muros alineados, los arcos semiderruidos. Aunque la resolución no era perfecta y la luz submarina siempre distorsionaba los contornos, lo que veía era innegable. Avanzó cuadro por cuadro, deteniéndose en cada ángulo, en cada sombra que revelaba una geometría imposible de atribuir a la naturaleza. Su corazón latía con el mismo frenesí que durante la inmersión. Reprodujo los videos una y otra vez, ampliando las imágenes hasta que los píxeles comenzaban a desdibujarse. Tomó notas febriles en un cuaderno, trazando bocetos de las estructuras, anotando detalles que podrían servirle para orientarse en futuras inmersiones. Cada repetición del video lo convencía más. Lo que había descubierto era el vestigio de una construcción humana, un secreto dormido bajo las aguas por siglos incontables. Durante los días siguientes, Marcus continuó con su vida habitual, pero en realidad se movía como un espectro. Sus manos seguían reparando motores y limpiando bujías, pero su mente seguía sumergida en aquel laberinto de piedra. Cada sonido del mar que llegaba hasta el taller, cada brisa impregnada de sal, lo arrastraba de nuevo a ese recuerdo. Por las noches regresaba al mismo lugar en su mente, repasando las imágenes de la cámara, estudiando con la luz de una lámpara los dibujos improvisados que hacía en su cuaderno. En secreto, comenzó a planear nuevas inmersiones. No se conformaría con un simple registro visual. Necesitaba conocer más, explorar los límites de aquella ciudad sumergida que apenas comenzaba a mostrarse. Sabía que el hallazgo era demasiado grande para ser compartido sin cuidado. Si hablaba demasiado pronto, vendrían otros. Arqueólogos, buscadores de tesoros, curiosos que podrían destruir lo que él quería proteger. No, ese descubrimiento debía permanecer en silencio, al menos hasta que él mismo comprendiera la magnitud de lo que había encontrado. Así, Marcus se convirtió en guardián de un secreto. Su vida de superficie seguía su curso con aparente normalidad, pero cada fibra de su ser pertenecía ya al mar y a las ruinas escondidas bajo él. Cada día que pasaba, la frontera entre ambas existencias se desdibujaba más, y mientras el mundo lo veía como un mecánico solitario, en lo profundo, entre los muros quebrados y las escaleras hundidas, él se había convertido en otra cosa, en un testigo del pasado, en un explorador de lo imposible. El mar había abierto ante él un portal hacia la memoria enterrada, y Marcus sabía que no había marcha atrás. Había probado el sabor del misterio y la certeza de lo extraordinario. Ahora lo único que podía hacer era volver, una y otra vez, hasta desentrañar cada secreto que las aguas habían protegido durante tanto tiempo. El regreso a la superficie después de cada inmersión dejaba en Marcus una sensación de vacío, como si el aire que respiraba ya no fuera suficiente para llenar su pecho. Su vida diaria se había vuelto un mero simulacro, un tránsito aburrido entre un día y otro, donde cada conversación, cada reparación en el taller, cada saludo rutinario carecía de sentido. Todo lo que le importaba estaba bajo las olas, allí donde las sombras escondían secretos de piedra. Las noches las pasaba revisando los videos una y otra vez, trazando bocetos en sus cuadernos, estudiando ángulos, imaginando la forma completa de las construcciones que apenas asomaban entre la arena y el coral. Era consciente de que lo que había visto era solo una fracción de algo mucho más grande, y esa certeza lo mantenía en vela. Fue en una de esas noches de insomnio cuando sintió la decisión cristalizar en su interior. Debía ir más allá, explorar sin miedo, seguir el trazo de las estructuras hasta donde lo llevaran. La idea lo desbordaba como una marea incontenible. Preparó el equipo con una meticulosidad obsesiva. Revisó los tanques 3 veces, comprobó las correas, aseguró la linterna principal y una de repuesto, y fijó la cámara con un arnés improvisado que le permitiera usar ambas manos si era necesario. Cuando al fin salió de casa, el amanecer apenas teñía el cielo de tonos anaranjados, y el mar parecía esperarlo con un silencio expectante.
El descenso comenzó como los anteriores, con el familiar abrazo del agua cerrándose sobre él, envolviéndolo en la penumbra azulada donde el mundo de arriba dejaba de existir. Nadó siguiendo el camino que ya conocía, bordeando las rocas, reconociendo las losas y muros que se extendían como cicatrices en el fondo marino. La linterna iluminaba sus pasos como un faro diminuto en medio de la oscuridad creciente. Todo era reconocible hasta que, de pronto, el paisaje comenzó a cambiar. El terreno descendía de forma más pronunciada y la arena daba paso a formaciones más sólidas, bloques de piedra oscura que parecían haber sido colocados con un orden que desafiaba la lógica del mar. Fue entonces cuando las vio. Ante él se alzaban dos estructuras colosales, cubiertas de algas y coral, pero todavía majestuosas a pesar del tiempo. Eran puertas gigantescas, flanqueadas por pilares que se perdían en la penumbra de arriba, como si quisieran tocar la superficie. La arquería que las coronaba, aunque deteriorada, mantenía una curva perfecta, imposible de atribuir al azar. Marcus se quedó inmóvil, flotando en medio del agua, con el corazón golpeándole el pecho y los ojos fijos en aquel umbral imposible. No había esperado algo así, no con semejante magnitud. Era la entrada a otra dimensión, a un mundo que había existido mucho antes de que él naciera. El impulso lo arrastró hacia adelante. Con la linterna barrió la superficie de los pilares, y allí encontró marcas, ranuras, cicatrices que delataban herramientas humanas. Las algas se deslizaban como cortinas sobre las piedras, y pequeños peces se escondían en los huecos, pero nada de eso conseguía disimular el hecho. Esas puertas habían sido construidas por manos. El arco, aunque desgastado, revelaba un trabajo de precisión. Imaginó cómo debió brillar bajo la luz del sol cuando todavía emergía del agua, quizás recubierto de pinturas o relieves que contaban historias. El pensamiento lo estremeció. Atravesar ese umbral fue como cruzar una frontera invisible. Al otro lado, el fondo marino se abrió en una gran explanada, un espacio vasto donde la linterna apenas alcanzaba a rasgar la oscuridad. El suelo estaba compuesto por losas anchas, muchas de ellas resquebrajadas o desplazadas, pero todavía formando un trazado reconocible, como un mosaico gigantesco que se extendía más allá de su vista. Sobre la superficie, restos de columnas yacían caídas, algunas partidas en pedazos, otras inclinadas como si una fuerza descomunal las hubiera derribado. En el centro, parcialmente sepultada bajo arena y coral, se erguía la base de lo que había sido una cúpula enorme. Su forma redondeada se intuía a pesar del derrumbe, y Marcus, con un nudo en la garganta, comprendió que estaba frente al corazón de la ciudad. Encendió la cámara y empezó a grabar. Avanzó despacio, iluminando cada detalle. Capturó los restos de columnas con estrías talladas, las losas alineadas con exactitud, los bloques desmoronados que aún conservaban la huella de una geometría imposible de ignorar. Su respiración dentro del regulador era un eco áspero, pero él apenas la sentía. Su mente estaba absorbida por la magnitud del hallazgo. A cada metro que avanzaba, la sensación de que pisaba terreno sagrado se hacía más intensa. No era un simple asentamiento, no eran ruinas menores. Había sido una ciudad en toda regla, con plazas, templos y edificaciones monumentales. En un momento dado, Marcus se detuvo ante lo que parecía un altar, una plataforma rectangular elevada sobre 3 escalones. La superficie estaba cubierta de algas, pero al pasar la mano notó hendiduras, como grabados borrados por el tiempo. Grabó cada centímetro, consciente de que estaba documentando algo que podía reescribir la historia. Más adelante descubrió un arco lateral, semienterrado en la arena, que parecía conducir a pasajes interiores. La penumbra que lo rodeaba le produjo un escalofrío, pero también una llamada irresistible. El pensamiento de adentrarse por allí le recorrió el cuerpo como un impulso, aunque la aguja de su manómetro le recordó que el aire no le permitiría más. El tiempo en aquel lugar parecía fluir distinto. No sabía si había pasado minutos u horas desde que había cruzado las puertas, pero el tanque ya lo apremiaba. Con el corazón dividido entre la fascinación y la prudencia, comenzó el retorno. Al cruzar de nuevo el umbral, una extraña sensación lo recorrió, como si no atravesara solo una puerta de piedra,
sino también una frontera en la memoria del mundo. Era como si hubiera sido aceptado en un secreto que hasta entonces nadie había merecido. Cuando emergió en la superficie, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento levantaba pequeñas olas. Marcus apenas lo notó. Se arrastró hasta las rocas con el cuerpo exhausto y los ojos aún fijos en el recuerdo de lo que había visto abajo. Se quitó la máscara, respiró profundamente y quedó tendido de espaldas mirando el cielo. La realidad del mundo de arriba le parecía demasiado frágil, demasiado ruidosa, después de haber tocado el silencio solemne de la ciudad sumergida. Esa noche, frente a la pantalla del portátil, revisó el video con manos temblorosas. Allí estaban las puertas, inmensas y cubiertas de algas, el arco perfecto que las coronaba, la plaza vasta y el esqueleto de la cúpula. Aunque la imagen era granulosa, aunque la luz submarina convertía los contornos en sombras cambiantes, el mensaje era claro. La ciudad era real, había existido, y él había sido el primero en contemplarla en siglos. El peso de esa revelación lo aplastaba y lo exaltaba al mismo tiempo. Se dejó caer en la silla, con el corazón aún agitado. Comprendía que lo que tenía entre las manos no era solo un descubrimiento personal, sino una responsabilidad inmensa. El mundo debía conocerlo algún día, pero todavía no. Si hablaba demasiado pronto, aquello se convertiría en un espectáculo turístico, en un botín para buscadores de tesoros. No podía permitirlo. Aquellas piedras, aquellas puertas, aquella cúpula rota, todo ello pertenecía a algo más grande que la codicia humana. Era un testimonio de lo que una civilización había construido y perdido, un legado que merecía respeto. En su mente comenzaron a aparecer imágenes vívidas. Imaginó a la gente atravesando las puertas en procesiones solemnes, llevando ofrendas hacia el altar, reuniéndose en la plaza para celebrar rituales, caminando bajo la cúpula que un día debió brillar imponente al sol. La visión lo estremeció de pies a cabeza. No eran simples ruinas, eran huellas de vidas, de historias, de sueños y de tragedias que habían quedado atrapados en el fondo del mar. Al irse a la cama, con el cuerpo agotado pero la mente encendida, Marcus comprendió que había dado un paso sin retorno. Ya no podía considerarse un buzo aficionado ni un hombre solitario en busca de paz. Había cruzado las puertas de una ciudad perdida y ahora era su testigo. Las olas golpeaban los acantilados con fuerza aquella noche, como si el propio mar le recordara que lo había escogido para llevar en sus ojos el recuerdo de un mundo sumergido. Y aunque el cansancio lo venció al fin, sus sueños estuvieron llenos de columnas erguidas, de voces lejanas resonando en plazas de piedra, de un esplendor que se había apagado hacía siglos, pero que volvía a arder en su memoria. Las imágenes de las puertas colosales y de la gran plaza no dejaban en paz a Marcus. Aunque ya había visto con sus propios ojos los restos de una ciudad perdida, lo que más lo atormentaba no era la magnitud de las construcciones, sino la certeza de que aún había más por descubrir. No podía dejar de pensar en los pilares cubiertos de algas, en la superficie lisa de los muros y en la plataforma rectangular que parecía un altar. Había sentido, con una claridad que le erizaba la piel, que las piedras querían decirle algo, como si no fueran solo ruinas silenciosas, sino mensajes congelados en el tiempo. Pasaba las noches mirando una y otra vez el video, ampliando los encuadres, trazando líneas en sus cuadernos, buscando en las sombras una pista que confirmara sus sospechas, y cuanto más miraba, más convencido estaba de que aquellas construcciones escondían signos, símbolos que debían haber sido grabados por quienes levantaron la ciudad. Así fue como decidió regresar una vez más, con la determinación de no conformarse con estructuras grandiosas, ni con la emoción de haber hallado una ciudad sumergida. Quería encontrar huellas de pensamiento, de lenguaje, de una cultura que había dejado algo más que piedra y silencio. El día de la inmersión amaneció gris, con el mar tranquilo, pero el cielo cubierto de nubes bajas que parecían presagiar lluvia. A Marcus no le importaba. Preparó el equipo con el mismo cuidado obsesivo de siempre, asegurándose de llevar su cámara, focos adicionales y una libreta impermeable donde pudiera tomar apuntes bajo el agua. Sentía que aquel día podría ser decisivo. El descenso por la cala ya le era familiar.
Reconocía cada formación rocosa, cada curva del terreno, cada mancha de coral que se expandía sobre las losas antiguas. El camino hasta las puertas colosales lo recorrió casi sin pensar, con el corazón apretado de anticipación. Al cruzar el umbral, la misma sensación de estar entrando en otro mundo lo invadió. Un silencio cargado de memorias que lo envolvía como si lo observara. Avanzó hacia la plaza, iluminando con la linterna las columnas derrumbadas y los restos de la cúpula. Fue entonces cuando lo vio. En la base de un pilar caído, entre algas y conchas marinas, se distinguían líneas rectas y curvas grabadas en la superficie de la piedra. Marcus se acercó con rapidez, apartó con la mano enguantada la capa de arena y algas, y al instante la linterna reveló una secuencia de símbolos. No eran simples rayas ni erosiones caprichosas del agua, sino figuras deliberadas, repetidas con un orden que solo podía pertenecer a un sistema de escritura. Algunas se parecían a espirales, otras a soles con rayos, otras eran formas geométricas entrecruzadas. Marcus contuvo el aliento, y durante un momento todo lo demás desapareció. El mar ya no era un vasto silencio, sino un eco que traía hasta él las voces de quienes habían trazado esos signos hacía incontables generaciones. Sacó la cámara y comenzó a grabar, pasando lentamente por cada trazo, cada figura, cada curva gastada por el tiempo. Sabía que la imagen granulosa quizás no capturaría todos los detalles, pero al menos quedaría un registro. Luego tomó su cuaderno impermeable y, flotando frente al pilar, empezó a copiar las formas con torpeza, consciente de que aquel acto lo convertía en testigo directo de una lengua perdida. A medida que lo hacía, la emoción se mezclaba con un peso extraño en el pecho, como si estuviera participando de un rito que lo vinculaba con los muertos. No se detuvo allí. Continuó avanzando por la plaza y en cada rincón descubrió nuevos símbolos. En un bloque parcialmente enterrado, halló líneas entrelazadas que parecían representar olas. En una losa caída, figuras que recordaban a constelaciones, dispuestas en patrones reconocibles. En los restos de la cúpula, casi borrados, había trazos circulares que tal vez habían rodeado todo el arco central. Marcus los grabó todos, obsesionado, con una mezcla de fervor y temblor. No podía creer lo que veía. No era solo una ciudad, era una civilización con lenguaje, con memoria, con una voz que aún susurraba bajo el agua. Mientras trabajaba, comenzó a sentir una presión distinta, no física, sino espiritual. La soledad que antes lo acompañaba en cada inmersión se transformó en una presencia difusa, como si ojos invisibles lo siguieran desde las sombras de los muros caídos. Al principio lo atribuyó al cansancio, a la sugestión natural de estar solo en un lugar tan sobrecogedor. Pero la sensación persistía, cada vez más fuerte. En un momento, al girar la linterna hacia un arco semienterrado, creyó ver una sombra moverse entre las piedras. Su respiración se aceleró y las burbujas salieron en un torrente. Quiso convencerse de que era un banco de peces escapando, pero algo en su interior le dijo que no era así. El aire en el tanque comenzaba a escasear, pero Marcus no quería irse. Flotó frente a una de las columnas grabadas y dejó que sus dedos recorrieran los surcos. Eran profundos, hechos con fuerza, como si quien los talló hubiera querido dejar un mensaje imborrable. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una conexión inexplicable con esos trazos que sobrevivían al paso del tiempo. Era como si los artesanos de aquella ciudad hubieran sabido que llegaría alguien, siglos más tarde, a contemplar su legado. El ascenso fue lento y pesado, con el corazón encogido. Cuando al fin emergió, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una llovizna ligera golpeaba la superficie del mar. Marcus retiró la máscara y respiró profundamente, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Caminó hasta la orilla con el cuerpo agotado y los pensamientos agitados. Sabía que lo que había encontrado era más importante de lo que jamás hubiera imaginado. No se trataba ya de muros ni de puertas monumentales, sino de símbolos que hablaban de ideas, de memoria, de una voz antigua que había cruzado los siglos para llegar hasta él. Esa noche revisó los videos una y otra vez. Amplió las imágenes hasta que la pantalla se llenó de píxeles. Copió los signos en papeles secos
y llenó su mesa de dibujos torpes de espirales, soles y figuras geométricas. No comprendía su significado, pero los sentía vivos, urgentes, como si quisieran ser descifrados. La tormenta golpeaba los acantilados afuera, y el viento hacía vibrar los cristales de la ventana. Marcus apenas lo notaba. Estaba demasiado absorto en aquellos símbolos, convencido de que no eran solo adornos, sino mensajes de un pueblo que se había negado a desaparecer. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de inmersiones y desvelos. Cada vez que descendía encontraba nuevos trazos, nuevas marcas en columnas, en losas, en muros semienterrados. El cuaderno se llenaba de dibujos hasta el punto de que ya no había espacio en sus páginas. Comenzó a ordenar los símbolos, a agruparlos, a buscar repeticiones y patrones. Aunque no tenía formación en lingüística ni en arqueología, intuía que estaba frente a un sistema complejo, una escritura que debía contar historias de su gente, de sus dioses, de su caída. Pero junto con la fascinación crecía la certeza de no estar solo. En más de una ocasión, mientras iluminaba con la linterna las paredes, creyó ver movimientos en el límite de su visión, sombras que se deslizaban entre las ruinas y desaparecían cuando giraba la cabeza. El silencio del fondo ya no le parecía vacío, sino cargado de presencias invisibles que lo acompañaban en cada exploración. No sentía miedo en el sentido habitual, sino una mezcla de reverencia y desasosiego, como si el mismo espíritu de la ciudad lo estuviera guiando y vigilando al mismo tiempo. Una tarde, al descubrir en una piedra símbolos más profundos y marcados que los anteriores, Marcus tuvo una corazonada. Aquellos trazos, más bruscos y urgentes, parecían hechos en medio de una catástrofe. Eran figuras que se entrelazaban como olas, como terremotos representados en piedra. Al recorrerlos con la linterna, sintió un escalofrío. Quizás eran el último mensaje de un pueblo que ya sabía que se hundía en el mar. La idea lo golpeó con la fuerza de un trueno. No eran simples decoraciones, eran un grito desesperado, una advertencia grabada para resistir el olvido. Esa noche, tumbado en su cama, Marcus no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía las procesiones que había imaginado antes, ahora interrumpidas por temblores y agua invadiendo las calles. Veía sacerdotes tallando con prisa los símbolos en columnas y muros, niños corriendo, gente rezando mientras la ciudad se derrumbaba. Los sueños se mezclaban con la vigilia, y en todos se escuchaba un murmullo, como una voz antigua llamándolo por su nombre. Con el paso de los días comprendió que ya no podía escapar. No importaba cuánto tratara de ocultar el secreto, el vínculo era irreversible. La ciudad lo había elegido, lo había marcado como su testigo. Y aunque sabía que algún día tendría que compartir su hallazgo con el mundo, en lo más profundo entendía que la decisión no sería fácil. Por ahora, lo único que podía hacer era seguir escuchando, seguir descendiendo, seguir copiando símbolos y recogiendo fragmentos de una voz perdida que se resistía a ser borrada. Cuando se asomó a la ventana y vio el mar rugiendo contra los acantilados, Marcus sonrió con una mezcla de temor y gratitud. El océano lo había llamado desde niño, lo había guiado paso a paso hasta esas ruinas, y ahora lo había convertido en guardián de un secreto que trascendía el tiempo. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. El mundo de la superficie, con sus motores, talleres y rutinas, se desvanecía cada día más. Lo real estaba abajo, entre las piedras sumergidas, en los símbolos que aún brillaban en su mente como brasas encendidas. Y aunque el futuro fuera incierto, Marcus estaba dispuesto a seguir al mar hasta el final, hasta comprender lo que aquella ciudad olvidada quería contarle antes de desvanecerse para siempre en la oscuridad. Si te gustó esta historia, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas. Explora más misterios y secretos ocultos viendo nuestros siguientes videos. Y no olvides compartir este video con tus amigos para que también descubran lo inesperado.